Bienvenidos a París, la ciudad del amor. Conocida así porque es una ciudad que mezcla su arquitectura con restaurantes muy románticos y varias escenas en películas y series reconocidas a nivel mundial por ser la ciudad romántica del planeta. También ante muchos otros es conocida como la ciudad de la luz, ya que París fue la primera localidad europea en utilizar lámparas de gas en su alumbrado público. Y pues esa es la cosa, ¿no? Usted se baja aquí en la plaza de Trocadero, el lugar que recomiendo yo a todos primer visitante de París que sea su primer lugar para conocer la Torre Eiffel, porque desde aquí se ve completa. Y viene usted y obviamente es que es una de las ciudades más visitadas del planeta. Esto está relativamente desocupado y hoy tienen cerrada la barandita porque normalmente uno podría llegar hasta ahí, hasta esta baranda de piedra donde está todo lleno de grafitis para ver a la majestuosa, a la única y siempre bella. Pero ¿por qué será que París es también reconocida como la ciudad que enferma a sus visitantes? Y tanto así es la cosa que existe algo llamado el síndrome de París. Es una vaina muy rara, porque si a usted le da el síndrome de París, usted va a tener ciertas reacciones, va a tener ciertos síntomas asociados a un desorden psicológico que solo se da cuando viene a esta ciudad. Bueno, yo no sé, yo no soy psicólogo, eso no es un desorden, tampoco es un trastorno, no está definido por la ciencia, pero sí es algo digno de analizar, porque los síntomas del síndrome de París pueden ser la desilusión, la depresión, llevando una ansiedad, inclusive hasta taquicardia, vómito y alucinaciones. En algunos casos deben ir a la sala de urgencias de algún hospital. Pero lo curioso del asunto es que en su gran mayoría ataca al pueblo japonés. Así que ¿será que París es realmente lo que tanto venden? ¿Será que París es capaz también de enfermarme a mí? ¿Será que es una ciudad mágica o puro cuento del mercadeo francés? Acompáñeme a dar una vuelta por esta linda ciudad. Vamos a investigar. Vamos a atravesar en este momento el glorioso y majestuoso río Sena. A ver cómo está la torre hoy en día en el 2024. Tanto tiempo sin vernos, mi querida torre. Estuve aquí hace como unos 16 años. Este es el famoso puente de Elena. Allá arriba queda el Trocadero, la estación de tren, de metro, donde nos bajamos para ver la torre desde arriba, en camino hacia ella. La gran mayoría de gente que está aquí alrededor son turistas. Un parisino de pura cepa no creo que se venga a dar vueltas por acá. Es más, un parisino de pura cepa va a hacer lo posible por evitar venir acá, porque al ser París una de las ciudades más turísticas del mundo, en muchas ocasiones siendo la más turística del planeta, obviamente la Torre Eiffel será entonces el objeto más visitado del planeta entero. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ponerlo en palabras sencillas. Usted es un japonés, está allá en Tokio trabajando su 8 a 8 de lunes a lunes y el mercadeo parisino llegó hasta su ciudad, vendiéndole a esta ciudad como si fuera lo mejor del mundo, el sueño, la ciudad romántica, la ciudad perfecta, la ciudad del amor. Si usted no ha visitado París, hágalo antes de que se muera, porque ese es el objetivo de su vida, poder ahorrar e invertir esos ahorros de su vida en visitar París. No señor, no en una pensión, no en un seguro de vida, no en un seguro médico. Y hay mucha gente que se lo toma en serio y que trabaja e invierte el tiempo y el dinero de sus vidas para venir a conocer esta ciudad, sobre todo los japoneses. Entonces llega el gran día, por fin, el momento de conocer París. Llega aquí a ver la Torre Eiffel, se emociona por un rato y la emoción de repente se le quita y no le dura tanto como usted pensaba. Empieza a recorrer sus calles para darse cuenta que sí, la ciudad es bonita, pero como cualquier otra ciudad grande de Europa, tiene lo bueno, tiene lo malo, tiene lo lindo y lo feo. En algunas ocasiones, esa desilusión puede ser tan grande que lo puede sumergir en una oscura y profunda depresión, comenzando así su camino hacia el síndrome de París, el cual puede terminar devolviéndose triste a casa y sin un peso en el bolsillo o en algún hospital de esta linda ciudad. Y ojo al dato, la primera vez que se habló del síndrome de París fue un psicólogo japonés que visitó París. Aunque para muchos la fiebre de venir a conocer París es tal que para tomarse la foto perfecta con la Torre Eiffel se ponen aquí en la mitad de la calle, ¿no? Vea, los carros pasan de allá y también van a pasar de acá. Esto en muchos lugares del mundo podría ser ilegal, hermano. No demora en venir la policía a moverlos de ahí, pero pues obviamente desde ahí la foto queda linda, me imagino yo. Hay gente que está dispuesta a hacer lo que sea por esa foto. Yo por ahora, desde aquí, desde el andén, me tomo una selfie con la torre y con esta me voy contento a casa. El psicólogo japonés Hiroaki Ota, él fue el primero en darse cuenta que él tal vez no era el único en sentir desilusión y decepción cuando visitaba esta ciudad. No porque París sea fea, todo lo contrario, es una ciudad hermosa, pero tal vez el problema es que la expectativa está demasiado alta y el choque puede causar una gran desilusión, sobre todo si usted invierte tiempo y finanzas en venir a conocerla. He ahí uno de los tantos peligros del mercadeo, del marketing tal vez irresponsable, pero no solo ha sido marketing de la marca país, Francia, ni de París. En Japón, en todas partes le venden a París como si fuera el sueño.
extraño, inclusive en muchas películas de anime, que desde que usted es así de grande en Japón, vive, nace y crece pensando que esta ciudad es la berraquera. Y tal vez lo es para muchos, pero no lo es para todos. La vaina es que he caminado una cuadra, ¿no?, de Trocadero, pasando por el puente de Elena y hasta llegar aquí a la Torre Eiffel, y he visto muchas cosas alrededor. El puente está lleno de cosas y personajes muy extraños. Es que lástima no poder grabar bien, porque en el momento en que yo saque una cámara en este puente para apuntar lo que les estoy diciendo, se vienen de A5 y me la quitan. Esta es la ciudad del amor, la ciudad de la luz, pero también la ciudad de las estafas. Y en ese puente hay muchos grupos de personajes que están alrededor del nefasto negocio de la estafa. Hay un jueguito de encuentra la pelota. ¿En cuál de estos 3 vasos o recipientes se encuentra la pelota? Y le hacen a uno el malabar, apostando plata para que uno entre y ponga plata porque uno está seguro que la bola está ahí. Yo estaba grabando el juego de la bola y el señor apenas me dio la cámara, brincó y se vino hacia mí. Me hace con la mano, no, no, no. Yo dejé de grabar y se vino a hacerme borrar el video del celular. Pero pues ustedes saben que uno puede recuperar los videos que borra el celular. No, amigo, no. Ahí yo me estoy haciendo como si fuera a grabar la torre que la tengo de frente, pero miren por detrás, esas personas que están allá. Ellas están ahí haciendo el jueguito de la bola. Todos ellos son cómplices, todos estos de aquí. Es increíble. Yo me hago como si estuviera grabando la torre, pero vea, ahí jugando con la bola. Obviamente es bien entretenido, llega alguien y entra en el juego. Adiós ahorros. Eso no se ve en Japón. Imagínese usted ser un japonés, llegar aquí, se entretiene con el juego de la bola, lo estafan y le roban su dinero. Bastante desilusionante y no ayuda para nada con el síndrome de París. Todo esto que está alrededor de la entrada para ver la Torre Eiffel está repleto de comercio ambulante y en la gran mayoría de casos venden son puras torrecitas Eiffel, así chiquiticas, camisetas de equipo, piratería. Mientras grabo estos videos alrededor de la Torre Eiffel, me han parado como 3 o 4 veces las personas que venden aquí comercio ambulante para no dejarme grabar, que no grabe, que no video, no video. Hace 15 años esto no existía. Para entrar a la torre, al parque, como tal, usted tiene que pasar este control de seguridad. Si quiere subir a la torre, bueno, eso tiene un precio adicional, ¿no? Pero vamos a ir al parquecito que está enfrente, al cual antes entraba así nomás. Una vez usted pasa el control de seguridad, ya puede estar aquí libre y tranquilito en los parques alrededor de la Torre Eiffel. Y tengo yo la sospecha que esto lo han hecho para controlar tanto desorden que hay allá afuera, tanta estafa, tanto vendedor ambulante, tanta joda. Se los juro, 3 veces se me acercaron a que apagara la cámara, pero de a varios, y se llaman entre ellos y vengan y a cogerlo a uno por haber grabado cualquier bobada. Obviamente no quieren que sus caras salgan en el internet, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están haciendo actividades ilegales, por eso es. Nosotros que estamos acostumbrados a ver de todo, hermano, y lo que está allá afuera eso no es nada. Pero explíquele usted a un japonés lo que acabamos de presenciar, lo que acabamos de vivir. Pega duro en la desilusión y yo lo entiendo, pero eso no le quita el hecho de que este lugar sigue siendo precioso. Miren la Torre Eiffel por debajo, cómo se ve. Una cosa bella, bella, grande, imponente, hermosa. Estar acá sí genera un sentimiento, una gran satisfacción. Es muy chévere conocer estos lugares. Qué loco es pensar que la Torre Eiffel fue construida por el mismo personaje que hizo el mercado en el centro de Cusco, en Perú. El mismo señor estuvo aquí en París, estuvo allá en América Latina haciendo un mercadito. La construcción de la Torre Eiffel se termina en 1889. Tomó solo 2 años hacerla para conmemorar los 100 años de la Revolución Francesa. En el momento de su construcción llegó a medir 324 metros. Hoy le han hecho algunas modificaciones y está en 330, pero cuando la construyeron fue la estructura más alta de la humanidad. 7 millones de personas al año vienen a visitar la Torre Eiffel. Por eso es que alrededor de la torre ya tenemos aquí ciertos mercadillos ya legales, de estos que sí pagan impuestos y tal vez no estafan tanto a la gente, tal vez de pronto un poquito con sus precios, pero por lo menos usted se siente tranquilo y en paz. Lo que muchos no saben es que la Torre Eiffel fue hecha con el fin de que fuera una antena radial y la construyeron para que durara aquí tan solo 20 años. Cuando llegaron los 20 años, hablaron, se reunieron y dijeron, vamos a dejarla. Siento yo que esto va a ser un atractivo turístico muy importante dentro de 150 años. Hasta luego, Torre Eiffel. Vamos al próximo destino, a ver si ese sí logra pegarme el síndrome de París o no. Uno sale de la torre de estas puertas metálicas. Allá adentro todo es como paz, tranquilidad. Y acá afuera es como, acuérdate, estás en París, hay que estar en la juega. Tal vez muchos de ustedes vieron ese video donde me robaron todo en Barcelona. No está tan dramático el asunto, ¿no? Por acá, pero sí me han dicho que tenga cuidado. En las estaciones de metro, donde haya mucha gente, en las zonas públicas, con el bolso, la maleta
maleta, que por ejemplo, mientras hago este video me acabo de dar cuenta que estaba abierta, pero tal vez fui yo el que la abrió y se le olvidó cerrarla. Si va a andar con maleta por ahí, asegúrese de que por lo menos esté cerrada, no sea como yo. Pobres japoneses, cómo sufren. Y a pesar de que esto no es un síndrome reconocido por la ciencia, sí ha sido suficientemente grave para que muchas personas terminen en el hospital gracias a la ansiedad que les produce visitar esta ciudad, sea por la alta expectativa o por todas las razones que involucran una ciudad grande. Pero a eso súmele que es un malestar que ataca a los turistas, por ende muchos de ellos probablemente vienen con algo también llamado el síndrome del viajero, que seguramente yo sufriré, he sufrido y no me he dado cuenta, o tal vez sí me he dado cuenta. Al síndrome del viajero súmele el jet lag, la barrera del idioma, los choques culturales. Todos esos son factores que incrementan el estrés del viajero. Es que viajar no es fácil, amigos, hay muchas cosas detrás de esto que no nos dicen y que se descubren viajando. Muchas cosas que nadie nos advierte, que deberían estar escritas tal vez en algún libro, pero que de hecho muchas de esas cosas sí lo están en los libros que hablan del síndrome del viajero. Al síndrome del viajero también se le atribuyen algunos dolores de índole estomacal. Yo no sé si ustedes conocen a esta parejita de viajeros llamados Mateo y Lizana. Ellos fueron, si mal no recuerdo, a la India y Lizana tuvo un ataque de pánico. Quedó grabado. Un saludo, muchachos, espero nos encontremos en el camino algún día. Pero eso sí, es muy bonita la ciudad. Aquí estamos en la Rue de Saint-Dominique, que desemboca en estas placitas de pequeños restaurantes, el estilo parisino. Sí hay una boulangerie donde venden la baguette, la de panini, la original. Y todos estos síndromes y todas estas, digámoslo, enfermedades o acontecimientos, malestares que le da a la gente que visita esta ciudad, no solo ocurren en París, porque hay algo muy raro, muy curioso, que son los síndromes o los episodios psicológicos que le ocurre a las personas que visitan ciertos lugares específicos y que no ocurren si se visita otro lugar. Por ejemplo, está el síndrome de Jerusalén. El síndrome de Jerusalén ataca a las personas que van a Jerusalén, porque de repente cuando pisan el suelo de la ciudad se creen profetas, se identifican como el nuevo Moisés o el nuevo Jesús, imitando a los profetas. Van por las calles profetizando la palabra y es un síndrome que se le quita cuando usted se monta en el avión y se va de Jerusalén. Cuando usted está en el avión de vuelta a Nueva York o a Bogotá, se dice: uy, jue madre, a mí como que se me iba corriendo el champú. Hay otro síndrome que es el síndrome de Stendhal. El síndrome de Stendhal puede catalogarse como una enfermedad psicosomática que le ocurre a aquellas personas que visitan Florencia en Italia, a causa de un ritmo cardíaco bastante elevado proveniente de la felicidad extrema, palpitaciones elevadas y sentimientos de emoción muy fuertes cuando la persona se ve expuesta a obras de arte. El síndrome de Stendhal puede sonar bonito, pero tiene sus consecuencias: fatiga y cansancio, aumento del ritmo cardíaco, puede sentir ahogo, sudoración, mareo e inclusive en algunas ocasiones alucinaciones. También tenemos el curioso síndrome de la India. El síndrome de la India puede parecerse al de Jerusalén. Es una sobrecarga energética y de alta espiritualidad, pero que llega a afectar la identidad de la persona. La gente que visita la India y sufre el síndrome de la India puede asegurar que ha tenido la posibilidad de ver vidas pasadas. Inclusive, usted puede jurar que esos santos le han dado superpoderes, tales como poder atravesar el océano nadando. Y en algunas ocasiones se ha visto el caso de que una persona en la India diga: yo me voy nadando a casa, y la casa sea en San Francisco, California. Ese síndrome de la India, al igual que el de Jerusalén, se quita cuando usted se va de la India. Y París, la ciudad luz dentro de la lista de ciudades que le pueden a usted enfermar la cabeza. Literal, ¿no? Literal. El problema no es de París, el problema es de la expectativa y la idealización que algunos tienen de ella. Y porque una cosa es venir a visitarla y ver la Torre Eiffel, que me acabo de dar cuenta que está por detrás de mí, y otra cosa es venir a vivir acá. Ahí el asunto se complica un poco, porque el costo de vida de esta ciudad es hiper caro, y encontrar vivienda aquí, sobre todo para los recién llegados o para los migrantes, es todo un reto. Una labor casi que imposible, encontrar algo de más de 9 metros cuadrados y a un módico precio. Una crisis inmobiliaria y de habitación que sufre esta ciudad tremenda, pero para todos esos temas ya veremos en los próximos videos. Así que ya lo saben, cuando vengan a visitar esta ciudad, expectativas realistas, buena preparación y el uso de un buen VPN, como el que yo utilizo, que se llama Surfshark. Tener un buen VPN es muy importante para conectarnos a internet. Un buen VPN va a garantizar la seguridad de nuestros datos, protegiendo nuestras contraseñas, y no solo eso,
un VPN también le va a ayudar a conectarse a internet como si usted estuviera en cualquier lugar del mundo, porque lo que hace un VPN es cambiar su dirección IP. Usted se puede conectar aquí en París como si estuviera en Colombia, en México o en Estados Unidos. Eso le va a servir a la hora del entretenimiento también para desbloquear los catálogos de otros países y así poder acceder a películas que tal vez en su país no están disponibles. Se sabe que el catálogo de Estados Unidos y el Reino Unido son amplios para todas estas plataformas de streaming de películas y de series. A su vez, si está viajando por estas tierras o en cualquier otra, al cambiar su dirección IP puede acceder a precios en tiquetes más económicos, porque un viaje de Londres a París no es lo mismo si lo compra en Londres o si lo compra desde Buenos Aires. Ahí se los dejo más información en el link de este video y con el código promocional Planeta Juan recibirán un buen descuento. VPN de Surfshark, altamente recomendado. Vea, aquí en la avenida Rapcon Rue de General Camus. Este es el mejor lugar para ver la Torre Eiffel. Está ahí de frente, mucho más real, cero turistas, en un barrio original, donde hay cafecitos, donde vive gente, donde no hay tanta vaina, tanta infraestructura, donde no hay vendedores ambulantes, nada. Y ahí la tenemos de frente. Así es que me gusta verla, mi cosa bella. Cuando venga a París, ya sabe, Avenue Rapcon General Camus, pero no le diga a nadie, secreto entre usted y yo. Tráfico parisino, amigos míos, esta vaina es en serio. No quisiera estar en un vehículo en este momento, en esta ciudad, vea. El taxista ahí peleando, que no le dejan pasar, que no sé qué. Ahí pasó algo, porque esto no es normal. Esta gente está quieta desde hace mucho, vea. Inclusive hay gente que hasta se bajó de su carro. ¿Cuánto tiempo llevarán acá? Ah, no jodas, que esto es tráfico en serio. La gente se sale de sus vehículos. ¿Esto qué pasó? ¿Y ahora por dónde cruzo yo, hermano? Pues hermano, ¿a la bogotana o qué? Eso se cruza así nomás, igual el semáforo está en rojo, está en verde, está en amarillo, esto no se mueve. Wow. Uy, ¿qué es que se pasé? Me dice el señor que envíe este video a la alcaldía de mierda. Ya saben. Caos en la ciudad del amor, caos en la ciudad de la luz. Ya, la gente ya no sabe ni cómo más escaparse del tráfico, amigos. Madre, la gente aquí se puso brava. Qué pena ahí con la gente de Osaka, con la gente de Tokio, de Kioto, que vienen hoy a visitar París. Esto no siempre es así, disculpen ahí las molestias. Vea, ahí van esos turistas arriba del bus preguntándose qué carajos pasó aquí. Es que yo no entiendo quién cree que una ciudad es perfecta. Esas son cosas que pasan en cualquier lugar. Dejen a París tranquila, es una ciudad normal. Simplemente está tratando de hacer lo mejor que puede. Aquí va a estar gracioso cruzar la calle. Vamos a lanzarnos ahí a lo Nueva Delhi. El momento estresante parisino del día. Y después de ese momento caótico para algunos, pero nada del otro mundo para muchos de nosotros, hemos llegado al lindo río Sena. Que si usted me pregunta a mí, ¿cuál es un buen plan en París? Un buen plan en París, caminar a lo largo de este río, venir a trotar en la mañana, salir a hacer un picnic un día de sol, alejado del tráfico, ojalá. Vea qué linda se ve la Torre Eiffel con una iglesia ortodoxa justo ahí por debajo. ¿Será esta una señal de que debemos apresurar el paso para entrar en territorio de los eslavos? Yo creo que sí. Estamos esperando para ver si de pronto nos ataca el síndrome de Rusia, que se ponga un poquito más caliente por allá para atravesarla completa en tren. Esta es la señal que estaba esperando. El tráfico ocurrió justo ahí, enfrente del Puente del Alma, uno de los 37 puentes que cruzan el río Sena en la ciudad de París solamente, porque este río es de más de 700 kilómetros de largo. Nace por allá en la región de Borgoña y solamente el río Sena es un atractivo turístico de la ciudad. Por ahí pasan muchos barquitos, muchos ferries, algunos cruceros para entretener turistas, de día y de noche. Y bien largos, vea eso. A mí, la verdad, no me importa lo que digan los japoneses. Esta ciudad es bella, para donde usted la mire. Y esto acá sí es la Plaza de la Concorde, un lugar muy importante para la idiosincrasia del pueblo francés. Es una de las plazas más grandes de Francia, la plaza más grande de la capital. Y ese obelisco, sí señores, es un obelisco original del antiguo imperio egipcio. Nomás ese obelisco de ahí tiene alrededor de 3000 años de antigüedad y está aquí en la capital francesa, en nada más y nada menos que la Plaza de la Concorde, que ha servido como hogar durante muchas de las misiones de la Revolución Francesa. Es más, en esta plaza hubo ejecuciones con algo muy francés utilizado en esa época llamado la guillotina. Solo la Plaza de la Concorde tiene casi 9 hectáreas de tamaño y se construye en honor al rey Luis XV, pero aquí fue el sitio de muchas ejecuciones públicas por parte de la Revolución Francesa, incluyendo la del rey Luis XVI. Esta plaza la hacen en nombre de un rey Luis y al rey Luis siguiente lo ejecutan en la misma plaza. Este obelisco egipcio
viene de la ciudad de Luxor en Egipto. Tiene más de 3000 años de antigüedad y fue un regalo del virrey de Egipto a Francia en 1829. Es un obelisco de piedra egipcio. Esta vaina pesa más de 220 toneladas. ¿Cómo hacían los egipcios para hacer semejantes estructuras? Y aquí mismo donde ejecutaron con guillotina a María Antonieta y a Luis XVI, siglos más tarde se llevan a cabo los Juegos Olímpicos, París 2024. 14 días más o menos, 13 días que durarán los Juegos Olímpicos en esta ciudad. Se prepara París para recibir millones de turistas más de los que recibe cada año. Esta vaina va a estar así. En la Place de la Concorde, creo yo, si no estoy mal, porque hablé con los chicos que manejan esas bicicletas, me dicen que se llevarán a cabo los juegos de básquetbol. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Me gusta más que jueguen básquetbol a que anden ejecutando personas en público. Esta linda plaza cuenta con dos grandes fuentes, una que se llama la Fuente de los Mares y la otra la Fuente de los Ríos, para representar los mares y los ríos de Francia. Ya esta linda fotografía. La fuente aquí, creo que esta es la de los ríos o la de los mares, no estoy muy seguro, con el obelisco aquí por detrás, la Torre Eiffel que se ve de lejos y el Museo del Louvre que está justo detrás de aquí. Echarle un ojo porque por ahora, hasta el momento, no me ha pasado para nada lo que le pasa a los japoneses. Estaba caminando aquí en la Plaza de la Concorde cuando veo esta camiseta, hermano. La placa de Bogotá. ¿Usted quién es? ¿Usted de dónde salió? ¿Usted qué hace por aquí tan lejos de casa? Parce, yo soy Sancocho Báilame. Ya tú sabes, Sancocho Báilame, yo soy DJ y promotor de eventos. En París, llevo afuera de Colombia desde el 2006. La vida real, cada cual se hace la buena vida o la mala vida donde sea. Gracias a Dios, gracias a mí mismo, me ha ido muy bien. ¿Hace cuánto no va a la tierrita, hermano? La tierrita, estuve por allá en noviembre en la Candelaria, estuve presentando, me hice un toque. ¿Para quedarse aquí toda la vida o en algún momento para retirarse en Colombia? No, yo creo que no hay que programarse tanto. Eso, Entre sí, más se programe uno, menos fluye, entonces ahí dejamos las cosas que pasan. Un día a la vez, un día a la vez. Sí. ¿Cómo son sus redes para que los conozcan ahí? Sancocho Báilame. Estoy organizando este evento gigante, viernes 30 de agosto, lo llamamos Caribbean Flow Fest, como una forma de atraer el público internacional y no segmentarlo tanto con el grupo latino, por ejemplo. Entonces por eso lo llamamos Caribbean y habla más que todo del Caribe, que pues obviamente Colombia hace parte de ese Caribe. Claro. De todo pues ese hermano, un gusto conocerlo. Listo. Qué buena Bien, camiseta, mucha suerte, gracias. Todo bien, parce. Ahí se fue nuestro compatriota, nuestro amigo Rolo de Bogotá. Buenas palabras, ¿no? París es buena o es mala, dependiendo de qué es lo que usted vino a hacer a ella, así como en todas las ciudades del mundo. Y luego de una linda y agradable caminata entre la Place de la Concorde y sus jardines, llegamos al famoso, ¿no? Al único y emblemático Museo del Louvre, una de las tantas herencias culturales que nos deja la Revolución Francesa. Porque este edificio originalmente fue construido por el rey Felipe II en el siglo XII como un tipo de fortaleza para defender a la ciudad de París. Unos siglos más tarde fue convertido en un palacio real, el cual, por el simple hecho de ser un palacio real, se volvió uno de los tantos objetivos de la Revolución Francesa. En plena Revolución Francesa se dispuso este edificio para que fuera un museo público, un museo para la gente. Este es el museo más visitado del planeta, alrededor de 10 millones de turistas vienen a verlo al año. Para ponerlo en perspectiva, en Colombia recibimos cerca de 5 millones de turistas al año. México es el país más visitado de América Latina, con 38 a 40 millones de turistas al año. Solo París, una ciudad, no un país, una ciudad, recibe alrededor de 45 millones de turistas al año. Esta sola ciudad supera a todo México y Colombia juntos. El atractivo principal, sí señores, la famosa Mona Lisa. La gente hace fila para ir a verla, que ni siquiera se sabe si realmente la que está exhibida es la original o una réplica. Si usted quiere venir al Museo del Louvre, le toca tomar un día entero y darle varias horas, porque todas las exhibiciones juntas, si usted quiere caminarlas completamente, suma más de 5 a 6 kilómetros de distancia. Algunos dicen que hasta 9 millas, lo cual son como casi 10, 12, 13 kilómetros de distancia. Usted no puede visitar este museo completo en un solo día. Le toca seleccionar bien las exhibiciones, venir, ver lo que vino a ver, salir, volver otro día para ver otra cosa. Y qué curioso que la entrada al museo sea una pirámide, que si nos ponemos en línea recta, está enfrente, allá de fondo, del obelisco real de los egipcios que vinimos a ver en la Plaza de la Concordia. ¿Será que lo hicieron de aposta? Yo creo que algo tiene que ver. ¿Será que nosotros vamos a entrar? Probablemente que no. Yo ya entré una vez hace tantos años y con esa fue más que suficiente. Pero si usted es un turista japonés, péguese la rodadita. Vamos atravesando el río Sena, la Seine, de nuevo, una vez más. Primero de aquí para allá, ahora de allá para acá, a llegar a esta pequeña islita donde vamos a visitar a un viejo amigo.
Buenas, buenas, mon ami, Quasimodo, tiempo sin verlo, hermano. Qué linda película fue esa. Recuerdos lindos de infancia. Está cerrada, me pregunto yo si es que todavía están haciendo renovaciones por lo del incendio de hace un par de años. Me imagino que sí, ahí construyeron estas gradas para que usted pueda sentarse y verla desde arriba, contemplar su belleza desde el exterior. Un polémico incendio el que ocurrió aquí, porque el planeta entero se unió para recoger fondos y recogieron tanta plata que si el planeta entero se reuniera para recoger los mismos fondos solo para acabar con el hambre mundial, no llegaría ni a la mitad de lo que recogieron para reconstruir la linda catedral. La Catedral de Notre Dame, siendo una de las catedrales góticas más famosas y visitadas también del planeta. Su construcción comienza por allá en el año 1100 y duran 200 años construyéndola. Está constituida de 2 torres frontales, cada una con 69 metros de altura. Cuenta con varias gárgolas en sus esquinas, las cuales no son solo decorativas, sino que es una manera de desviar el agua para que no moje los muros de la catedral cuando llueve. Y en esta misma catedral han sucedido varios momentos históricos, pero tal vez de los 3 más importantes fue cuando en 1804 Napoleón Bonaparte se corona a sí mismo como emperador de Francia. En esta catedral también fue la beatificación de Juana de Arco, y aquí también se hizo una misa en 1944 para celebrar la liberación de París después de la Segunda Guerra Mundial. Y si el Museo del Louvre nos dejó con la boca abierta con sus 10 millones de turistas al año, antes del incendio del 2018 aquí se recibían alrededor de 13 millones de turistas. Tal vez por lo que aquí se puede contemplar desde afuera sin pagar la entrada, o tal vez simplemente porque la gente viene a contemplar la belleza del lugar y recordar esa linda película de Disney, que no es solo una película de Disney, sino que es una novela de 1831 de un señor llamado Víctor Hugo. Y aquí, con Quasimodo de mis espaldas, algunas conclusiones, más bien mi opinión personal sobre esta ciudad. Yo siempre he sido defensor del turismo en lugares pequeños, lugares recónditos, lugares no tan populares, para descubrirlos con nuestros propios ojos. Venir a París iría en contra de esa ideología, ya que es la ciudad más visitada del mundo, sino entre las 3 primeras. Podría entender un poco al pueblo japonés porque las expectativas que les venden sobre esta ciudad tal vez son extremadamente elevadas. No culparía a París, culparía más que todo al mercadeo irresponsable, no solo de los parisinos y los franceses, sino del mismo pueblo japonés. En su anime, en sus historias, tomaron a esta ciudad como si fuera el modelo, el objetivo, el lugar del mundo que toca conocer antes de morir sí o sí. Creo que ahí es donde radica realmente el problema. Por todo lo demás, ¿cumplió mis expectativas esta ciudad? ¿Sí o no? Yo vine aquí hace más de 10 años y no me acordaba muy bien de la cosa. Hoy la veo con otros ojos. Hoy yo podría decir, sí señores, vale la pena. Sí señores, es una muy linda ciudad. Un recorrido histórico increíble para entender al pueblo francés, la historia de Europa, la historia de la humanidad y de este continente. Rodeada de lindos edificios, puentes, un gran río y de lugares asombrosos que de pronto, entrando en un modelo cliché del asunto, de pronto podría decir, vale la pena si va a viajar a algún lugar del mundo antes de morir y no ha venido aquí, tal vez París sí lo sea. Si no le incomodan las multitudes, los tumultos, las filas y la cantidad gigantesca de turistas que hay acá. Y tener siempre sus cositas a la mano y echándole ojo para que no se la roben en el tren, París es una muy buena idea. Poniendo todo eso de lado, que son problemas que ocurren en cualquier tipo de ciudad, ciudad grande, mediana o pequeña, en cualquier rincón del mundo, París es una buena idea. A mí realmente me ha gustado mucho este recorrido. Felicito a los franceses, tienen una hermosa capital. Pero si les llega a dar depresión o ansiedad en el camino, no me va a echar la culpa a mí. Porque así como París, creo yo que deberíamos ser capaces de controlar nuestras expectativas, no solo a la hora de viajar, sino con todos los otros aspectos de la vida. Como dijo nuestro compañero, no hay que programarse tanto. Eso, Entre más se programe uno, menos fluye. No organicemos tanto la vaina, dejémonos sorprender un día a la vez. Que yo disfruté mucho de esta ciudad sin haber investigado casi nada sobre ella antes de venir, solo saliendo a la calle y dejándome asombrar y deslumbrar por su belleza. Y siendo así, sí que la disfruté bastante. Dejarnos sorprender, amigos míos, y estar pendientes de los próximos videos para que veamos esa otra cara de París, la que no nos muestran en el catálogo del turismo. Abróchense los cinturones, que lo que se viene de esta ciudad estará muy interesante. Viejo Quasimodo, saludes a la abuela. Chaolín.